Hola, bienvenida, bienvenido. Me alegra mucho que estés aquí. En el video anterior hablamos de las 10 heridas del alma, cómo se forman, cómo se manifiestan, cómo las carga el cuerpo y cómo se ven tanto cuando están activas como cuando empezamos a sanarlas. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo hagas primero, porque este video es como su segunda parte, la continuación natural. Hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se menciona en estos temas y que a mí me parece lo más transformador de todo, el objetivo de cada herida. ¿Para qué la tuviste? ¿Qué vino a enseñarte? ¿Qué capacidad única desarrollaste precisamente por haberla vivido? Porque hay una idea que quiero que te quede desde el principio, y es esta: ninguna herida del alma es un castigo, ninguna es un error del universo, ninguna es mala suerte. Cada herida es en el fondo una escuela, una muy difícil, muy larga, a veces muy dolorosa, pero una escuela. Y cuando la trasciendes, cuando la integras, cuando la sanas de verdad, algo extraordinario ocurre. Te conviertes en una persona que tiene algo que dar al mundo que nadie más puede dar exactamente como tú, porque lo viviste, lo sufriste, lo conoces desde adentro. Eso es lo que vamos a ver hoy. Antes de entrar a cada herida, necesito recordarte algo importante del video anterior. Cuando una herida está activa, te controla. Reaccionas desde el miedo, desde el automatismo, desde la máscara. No hay elección consciente, simplemente ocurre. Cuando la herida está en proceso de sanación, empiezas a verla. Ya no te arrastra tanto, la reconoces, puedes hacer una pausa. Y cuando la herida está verdaderamente trascendida, ya no te controla. Ahora tú la tienes a ella y con ella tienes su sabiduría, su sensibilidad, su capacidad única. Ese es el don del que vamos a hablar. Herida de rechazo. No tengo derecho a existir como soy. La herida del rechazo es una de las más tempranas y más profundas. Quien la lleva siente desde pequeño que algo en su manera de ser no está bien, que hay partes de sí mismo, de sí misma, que debe esconder, corregir, disimular para ser aceptado, aceptada. Y durante años esa persona vive con un nivel de autoexigencia enorme. Se observa constantemente, se critica antes de que los demás puedan hacerlo, se anticipa el rechazo. Pero aquí está lo extraordinario. Esa misma persona, cuando sana, tiene una sensibilidad para detectar el dolor del rechazo en los demás que es casi sobrenatural. Puede ver en los ojos de alguien si está sintiéndose fuera de lugar, si se está encogiendo, si está esperando ser descartado, descartada. El objetivo de la herida de rechazo es que te conviertas en alguien capaz de crear espacios de pertenencia genuina, en alguien que sepa con una certeza que no viene de un libro, sino de la experiencia vivida, que todas las personas merecen existir exactamente como son. Quien trascendió el rechazo no solo se acepta a sí mismo, a sí misma, tiene la vocación y la capacidad de enseñarle a otros que son válidos, que son suficientes, que no necesitan ser diferentes para merecer un lugar en el mundo. Piénsalo así: si tú nunca hubieras sentido el rechazo,
¿Podrías ver con tanta claridad cuando alguien más lo está sintiendo? Esa es tu herramienta, ese es tu don. Herida de abandono. Me van a dejar, no soy suficiente para que se queden. Quien cargó esta herida vivió de alguna forma la experiencia de sentirse solo, sola, cuanto más necesitaba a alguien. Y eso dejó una marca, una vigilancia constante en las relaciones, una hiperactividad emocional, una tendencia a aferrarse o a irse antes de que se vayan. Pero hay algo que esa persona desarrolló que muy pocos tienen, la capacidad de acompañar de verdad. Porque quien conoce el abandono desde adentro sabe exactamente lo que significa estar solo en un momento difícil. Sabe el peso de ese silencio. Sabe lo que vale una presencia genuina. El objetivo de la herida de abandono es que te conviertas en alguien que sabe quedarse, que sabe acompañar sin necesitar ser protagonista, que sabe que a veces la mayor muestra de amor que puedes darle a alguien es simplemente estar ahí, sin huir, sin distanciarte cuando las cosas se ponen difíciles. Las personas que han trascendido esta herida son con frecuencia los mejores amigos que alguien puede tener, los que llaman cuando perciben que algo no está bien, los que no desaparecen cuando la vida se complica. Y a nivel más amplio, muchas de ellas encuentran su misión en trabajos de cuidado, de acompañamiento, de sostén emocional, no por casualidad, sino porque aprendieron de la manera más dolorosa lo que significa que alguien esté presente de verdad. Herida de humillación. Soy una carga, no merezco ocupar espacio. Esta herida se forma cuando el niño o la niña sintió que sus necesidades, sus emociones o su simple existencia era motivo de vergüenza. Cuando le transmitieron de formas sutiles o no tan sutiles que era demasiado, que molestaba, que no debería ser como es. Y esa persona aprendió a achicarse, a no pedir, a dar mucho para justificar su lugar, a cuidar a todos menos a sí misma. Pero al hacerlo también desarrolló algo muy valioso, una profunda comprensión de la dignidad humana. El objetivo de la herida de humillación es que te conviertas en alguien que restaura la dignidad de los demás, que sabe mirar a otro a los ojos y hacerle sentir que es importante, que su presencia vale, que no es una carga para nadie. Quien ha trascendido esta herida tiene una capacidad casi instintiva para detectar cuando alguien se está haciendo pequeño innecesariamente. Y sabe exactamente qué decir, qué hacer, cómo mirar para que esa persona se sienta vista y valorada. También suele tener una relación muy especial con el servicio, pero desde un lugar diferente. Ya no cuida a los demás por miedo a no ser suficiente, sino porque genuinamente ama hacerlo. Hay una diferencia enorme entre cuidar desde la culpa y cuidar desde el amor. Quien sanó la humillación conoce esa diferencia mejor que nadie. Herida de traición. No puedo confiar, si bajo la guardia me van a fallar. Quien lleva esta herida aprendió que las promesas se rompen, que las personas en las que confiaba no siempre estuvieron a la altura,
y eso los llevó a desarrollar una personalidad muy controladora, muy vigilante, muy autosuficiente. Porque si controlo todo, nada puede sorprenderme, nada puede fallarme. Pero también desarrollaron algo poderoso, una sensibilidad enorme hacia la coherencia entre las palabras y los actos. El objetivo de la herida de traición es que te conviertas en alguien que encarna la confiabilidad, que sea literalmente una persona de palabra, que cuando dices que vas a hacer algo, lo haces, que cuando te comprometes con alguien, lo honras, porque has vivido en carne propia lo que significa que te fallen. Sabes con precisión el impacto que tiene en alguien cuando se siente traicionado. Y eso te hace extraordinariamente consciente del valor de la coherencia, la honestidad y el cumplimiento. Las personas que han trascendido esta herida son además muy buenas para ayudar a otros a reconstruir la confianza. Saben cómo ayudar a alguien a volver a abrirse después de una traición, porque ellas mismas lo hicieron. Herida de injusticia. El mundo no es justo, nadie me ve, nadie reconoce lo que doy. Esta herida nace en entornos donde las reglas eran rígidas, donde el afecto era condicional al rendimiento, donde sentir o necesitar era señal de debilidad. Quien la lleva se volvió muy exigente consigo mismo, consigo misma, perfeccionista, rígida, controlada, porque aprendió que solo siendo impecable podía evitar el dolor. Pero también desarrolló algo que el mundo necesita urgentemente, un sentido muy agudo de la ética. El objetivo de la herida de injusticia es que te conviertas en alguien que defiende lo justo, que no mira hacia otro lado cuando algo está mal, que tiene el coraje de señalar lo que no está bien, de pedir que se respeten los derechos de las personas, de hablar cuando todos callan. Quien ha trascendido esta herida suele ser una voz importante en su entorno, no desde la rigidez o la exigencia, sino desde un compromiso profundo con la equidad, la dignidad y la verdad. Y algo más, esta persona también aprende a aplicarse a sí misma esa misma justicia, a no ser más exigente consigo misma que con los demás, a reconocer sus propios logros, a darse lo que merece sin necesitar ganárselo primero. Herida de valía. No soy suficiente, no merezco lo bueno. Esta es quizás la herida que más se entrelaza con todas las demás. La herida de valía toca a alguien que internalizó la creencia de que no es lo suficientemente bueno, buena, inteligente, capaz o merecedora, y pasa la vida intentando compensarlo, haciendo más, logrando más, siendo más para sentir que por fin es suficiente. Pero esa sensación nunca llega porque no viene de afuera. El objetivo de la herida de valía es que te conviertas en un espejo de valor para los demás. Porque has vivido tan de cerca la experiencia de sentirte sin valor, tienes una capacidad extraordinaria para ver el valor en otros, para señalarlo cuando ellos no pueden verlo, para decirle a alguien con total convicción: eres más de lo que crees.
Y esa es una de las cosas más necesarias en este mundo. Hay personas que están a punto de rendirse, que están destruidas por dentro, que no pueden ver nada bueno en sí mismas. Y una persona que sanó la herida de valía puede llegar a ellas de una forma que muy pocos pueden. Como decía al principio, el objetivo de haber tenido la herida de valía es que tú después le muestras a otras personas lo valiosas que son, porque tú ya tienes toda esa información, la viviste y la trascendiste. Herida de indiferencia. No importa lo que siento, aquí nadie tiene tiempo para mí. Esta es una herida más silenciosa que las otras y quizás por eso más difícil de identificar. Se forma cuando el niño o la niña crece en un entorno emocionalmente frío, donde las emociones no tenían lugar, donde el afecto no se expresaba, donde las necesidades emocionales simplemente no existían para los adultos de alrededor. El mensaje que quedó grabado fue: los sentimientos no importan, lo que importa es funcionar. Y esa persona aprendió a desconectarse, a operar desde la razón y dejar el corazón guardado, a mostrarse fría o distante, no porque no sienta, sino porque aprendió que sentir era peligroso o inútil. Pero al mismo tiempo, en esa búsqueda tan larga de conexión y calor, esa persona desarrolló algo muy valioso, una comprensión profunda de lo que significa el hambre afectiva y una sensibilidad muy particular para detectar cuando alguien más está muriendo de esa misma hambre, aunque lo esconda perfectamente. El propósito de la herida de la indiferencia es que te conviertas en alguien que rompe el ciclo del frío emocional, que aprende a nombrar lo que siente, a expresarlo, a no tener miedo de la ternura y que con esa valentía les muestra a otros que también pueden hacerlo. Quien ha trascendido esta herida suele tener una calidez especial precisamente porque sabe lo que cuesta llegar a ella. No da el afecto por sentado, lo cuida, lo ofrece de manera consciente y eso lo hace extraordinariamente significativo para quienes están a su lado. Herida de culpa. Si pido soy una carga, si me quedo callada todo está bien. La herida de la culpa se forma cuando el niño o la niña aprende de manera explícita o implícita que sus necesidades son una carga para los demás, que pedir es egoísmo, que ocupar espacio es un problema, y entonces empieza a compensar, dando, cuidando, sacrificándose, poniéndose siempre al último. El autosacrificio se vuelve su identidad y durante años vive para los demás sin saber muy bien quién es cuando no está siendo útil a alguien. Pero en ese proceso desarrolló algo poderoso, una capacidad enorme de entrega genuina y de comprensión del otro. El propósito de la herida de la culpa es que aprendas a dar desde la abundancia y no desde el miedo. Que descubras que cuidar a otros desde un lugar sano, desde la elección libre y no desde la obligación culposa, es uno de los actos más hermosos que existen. Quien ha trascendido esta herida se convierte en alguien que sabe cuidar sin perderse, que pone límites con amor,
que enseña a otros con el ejemplo que dar no requiere destruirse y que el primer acto de generosidad genuina es aprender a incluirse a uno mismo. Eso es algo que muy poca gente sabe enseñar, y quien vivió la herida de la culpa y la trascendió lo puede enseñar mejor que nadie. Herida de fracaso. ¿Para qué intentarlo si al final voy a quedar mal? Esta herida se forma cuando el niño o la niña aprende que intentarlo es peligroso, que el error trae consecuencias dolorosas, crítica, decepción, rechazo, burla, y entonces deja de intentar, no por pereza sino por protección. El conformismo no es resignación tranquila, es una armadura, una manera de decir, si no intento, no puedo fallar. Y esa persona fue aprendiendo a quedarse pequeña, a no levantar la mano, a dejar pasar oportunidades antes de que puedan terminar en fracaso. Pero al mismo tiempo esa persona conoce algo que quienes nunca tuvieron miedo de intentar no conocen tan profundamente: el peso real del riesgo emocional, lo que cuesta dar un paso cuando tienes miedo, lo que significa levantarse. El propósito de la herida de fracaso es que te conviertas en alguien que acompaña a otros en sus intentos, que sabe ver el coraje en el más pequeño de los movimientos, que puede decirle a alguien paralizado por el miedo: yo también tuve miedo, yo también creí que no podía y mira. Quien trascendió esta herida tiene una comprensión muy especial del proceso, no del resultado, sino del proceso, y eso lo convierte en un guía extraordinario para cualquiera que esté intentando comenzar algo desde el miedo. Herida de deuda. Nunca hago suficiente. Siempre les debo algo a todos. La herida de la deuda se forma cuando el niño o la niña aprende que el amor tiene precio, que recibir crea obligaciones, que si alguien hace algo por mí, le debo algo, y más vale que lo pague pronto y bien, porque si no, el amor se retira. El mensaje que quedó grabado fue: nada es gratis, el amor se gana o se paga. Y esa persona creció con una sensación constante de estar en deuda, con sus padres, con su pareja, con el mundo, haciendo y dando sin parar, no desde la generosidad, sino desde el miedo a quedar debiendo, convirtiéndose en mártir, cargando con todo, sacrificándose todo el tiempo, esperando quizás inconscientemente que alguien vea cuánto da y finalmente le diga que ya pagó suficiente. Pero en ese camino tan agotador, esa persona desarrolló algo que muy pocos tienen: una conciencia muy profunda del valor de la gratitud real y de la diferencia entre dar con amor y dar por miedo. El propósito de la herida de la deuda es que descubras que el amor genuino no se cobra, que aprendas a recibir sin sentirte en deuda, a dar sin llevar la cuenta, a relacionarte desde la libertad y no desde la transacción. Quien ha trascendido esta herida se convierte en alguien que enseña con su manera de vivir que las relaciones pueden ser limpias, sin deudas pendientes, sin marcadores invisibles. Y esa es una enseñanza rarísima en un mundo donde casi todo se vive como un intercambio.
quiero cerrar con algo que me parece fundamental. Nada de lo que hablamos hoy significa que las heridas valen la pena en el sentido de que fuera bueno haberlas sufrido. No se trata de romantizar el dolor del niño o niña que se sintió rechazada, abandonada, humillada, traicionada, fue real, fue muy real. De lo que se trata es de no desperdiciar lo que esa experiencia te dio, porque te dio algo, te dio una sensibilidad, una comprensión, una capacidad que no se aprende en ningún libro ni en ningún curso, se aprende viviéndola. Y cuando sanas, cuando integras, cuando ya no reaccionas desde la herida, sino que respondes desde la conciencia, esa capacidad se vuelve un recurso inmenso para ti y para los demás. Así que si hoy reconociste alguna de estas heridas como tuya, te invito a hacerte esta pregunta. ¿Qué capacidad única desarrollé yo por haber vivido esto? ¿A quién puedo ayudar con lo que sé desde adentro? Porque hay personas en el mundo que necesitan exactamente lo que tú tienes, que están pasando por lo mismo que tú ya pasaste. Y tú puedes ser para ellas lo que quizás nadie fue para ti. Eso es el don de la herida trascendida. Soy Andrea Cruz Lombardi, gracias por escucharme. Si este contenido te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Regálame un me gusta y sígueme para no perderte contenido como este. Hasta la próxima.